Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, muchas gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te suscribes tal que por ahí al canal, nos vas a ayudar un montón. Así que te animo a que si te gusta lo que ves, te suscribas. Y te recuerdo que si activas la campanita que está también por ahí, te va a avisar YouTube cuando publiquemos nuevos vídeos. Hoy venimos con un vídeo que creo que os va a gustar bastante por las dudas que ha suscitado en nuestra cuenta de Instagram de Con Cuatro Hijos también, que nos podéis encontrar allí. Y es Dixit, Estela o Dixit. ¿Te apetece saber de qué va a ir este vídeo? Pues quédate. Llega al universo Dixit Estela, que pone tal que aquí por la parte de abajo Dixit Cartas. Me contarás tú cómo jugamos el otro Dixit. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los dos juegos, componentes, cómo se juega a cada uno de los dos juegos y después os cuento mi opinión. He cambiado el sistema de grabación para tener las dos manos libres, así que comentadme por abajo porque voy haciendo pruebas a ver qué tal se ve, si os gusta más que grabe cámara en mano o con la cámara fija. Agradezco mucho vuestros comentarios. Cambiamos de cámara y os enseño estos dos juegos y os explico cómo se juega a cada uno de ellos. Bueno, pues aquí tenemos los dos Dixit delante de nosotros, el Dixit normal y el Estela. Dixit normal, que recibió el Spiel-Jahres en el año 2010, con lo cual es un juego más que considerado. Y este Dixit Estela, que pertenece al universo Dixit, pone cartas, pero ambos son de cartas. El Dixit de toda la vida, vemos que pone de 3 a 6 jugadores, mayores de 8 años y 30 minutos. El Dixit Estela de 3 a 6, 8 años y 30 minutos, con lo cual exactamente iguales. La siguiente diferencia que vamos a encontrar, cuestión de gustos, tenemos la caja naranja y la caja morada. Yo creo que para que sean fácilmente distinguibles, porque luego tenemos las expansiones, que son más cartas, que suelen ser de un tamaño más alargado y más pequeño. Decir que este Dixit Estela es independiente del Dixit original, no necesitamos nada más para jugarlo, pero sus cartas sí que son compatibles, tanto para este como para este. O sea, podemos utilizar las cartas de ambos en ambos, porque son exactamente iguales. Vamos a abrir en primer lugar, dejamos a un lado el Dixit Estela y vamos a abrir en primer lugar el Dixit y vemos componentes y cómo se jugaría a este Dixit Estela, porque para valorarlos tenemos que ver las diferencias un poquito que yo creo que tienen. Entonces, bueno, vamos a encontrar el manual. El manual es bastante sencillito, bastante corto, rápido, con ejemplos y se entiende muy bien. Tenemos las cartas tamaño Dixit, que se llama, que son un montón de cartas ilustradas con una imagen que la verdad que todas son preciosas. No sé si se aprecia, pero bueno, si algo desde luego caracteriza a Dixit es lo bonito de sus imágenes, sin lugar a duda. Un mazo de cartas, luego tenemos un montón de fichas de distintos colores que irán del 1 al 6, que son el número de jugadores que pueden participar en las partidas. Y vamos a tener los conejitos, que serán el indicador de cada jugador. Cada jugador cogerá pues un conejo del color que él elija, que colocará en el 0, y las troqueles o las losetillas
que correspondan con ese color. Es un juego que mínimo empieza en 3 jugadores, pero en partidas a 3 jugadores nos propone una regla un tanto especial o diferente. Luego os la explico. Con lo cual vamos a simular en un primer momento una partida a 4 jugadores. Yo tendría, por ejemplo, mi conejo rosa y me quedaría pues con mis losetas, que se vea bien más o menos en cámara, y quedaría pues con mis losetas de ese color, que las tengo colocadas tal que así para que nadie vea las que yo tengo y a lo que iré votando. Se barajan las cartas y cada jugador coge 6 cartas. El jugador inicial será el primero que, viendo sus cartas, consiga una palabra que le recuerde o que le evoque alguna de sus cartas. La palabra o la frase o lo que se dice tiene que evocar a una de sus cartas para que pueda ser identificada, pero tampoco ser muy explícita, porque tenemos que intentar que el mayor número de jugadores digan nuestra carta, pero no todos, porque si todos aciertan nuestra carta, tampoco iríamos bien y habría un problema. Si yo a lo mejor aquí cojo esta carta y digo Adán y Eva, pues igual es demasiado evidente que se refiere a mi carta. Entonces, bueno, tenemos que sopesar muy bien la palabra que decimos. Imaginamos que pues yo tengo esta carta, pues tengo que pensar qué es lo que digo. O sea, tiene que ser una palabra que la gente pueda identificar con mi carta, pero ojo que no sea la más evidente, porque si no tampoco voy a recibir ningún tipo de puntos. Si yo aquí a lo mejor digo preso o digo justicia o digo Prison Break, por ejemplo, el nombre de una película, pues igual es demasiado evidente que es mi carta. Entonces hay que pensar muy bien. Bueno, voy a coger esta carta y voy a decir crianza como palabra. El resto estamos suponiendo una partida a 4 jugadores. Yo elijo mi carta, la quedo en mi mano, y el resto de los jugadores, entonces, lo que tendrán que hacer, los otros 3 jugadores, tendrán que coger en sus cartas, de todas las cartas que ellos tengan, pues una carta que les evoque también esa palabra, por lo que sea, por lo que nos parezca o el criterio que ellos sigan, para intentar que sus cartas y no la tuya sean la elegida. Bueno, en este momento no he mirado tampoco, he cogido para. Entonces yo junto mi carta con las de los otros 3 jugadores, barajo y en ese momento colocaré las cartas de todos los jugadores tal que así. Entonces yo, como ha sido mi turno y en este momento soy el cuentacuentos, no voy a poner, y el resto de los jugadores colocarán, elegirán, y una vez que todas estén elegidos, irán colocando en la carta que ellos piensen que es la correcta, pues un número. Pues por ejemplo, imaginaros que el blanco ha pensado que es mi carta, el amarillo también ha pensado que es mi carta. No, bueno, no tenía el amarillo, pero bueno, que esos 3 jugadores han puesto así. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si la situación cuando acaba todo es esa, pasamos a puntuar. Si todos los jugadores hubieran elegido, como dije, mi carta, no es una buena opción, porque entonces yo no recibiría ninguna puntuación. La recibirían solamente ellos por haber acertado. Entonces todos los jugadores ganarían 2 puntos, excepto el cuentacuentos. ¿Y qué harían? Pues en el tablero moverían los 2 puntos. Todos avanzarían, excepto el cuentacuentos. ¿Qué más situaciones se pueden producir? Bueno, pues si 2 jugadores han acertado,
Entonces, esos dos jugadores, más el cuentacuentos, que fui yo, que fue el que puso la carta, se llevarían 3 puntos. Y después, el jugador cuya carta recibió un punto, pues se llevaría un punto. Los jugadores no pueden votar a su propia carta, eso es muy importante. O sea, yo no puedo ser el jugador 2, haber puesto esta carta y votarme a mi propia carta para llevarme un punto, no. Tengo que votar otra carta. Si en lugar de ser así, por deciros, el jugador verde, en lugar de haber votado a la mía, pues hubiera votado también a la carta esta, a la carta número 2, pues el jugador verde y el otro jugador hubiera votado a esta carta 2, pues ellos se llevarían un punto. O sea, el jugador que ha puesto esta carta se llevaría un punto, estos jugadores no se llevarían nada y yo y el jugador que ha votado mi carta nos llevaríamos 3 puntos. Así los conejos irán avanzando a lo largo del tablero y el primer jugador que consiga llegar a 30 puntos será el ganador de la partida. La primera ronda o el primer turno se elige por el que más rápido piense entre sus cartas una palabra. En el resto de las rondas se continúa en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, esto es cómo funciona el Dixit de toda la vida. Los jugadores van a tener 6 cartas, piensan entre sus cartas una palabra o una frase que les evoque una de sus cartas, la eligen, la dejan boca abajo, los demás jugadores de su mano piensan igual exactamente una carta que les evoque la palabra o la frase que ha utilizado ese jugador, se barajan, se entremezclan, se ponen en la mesa y los jugadores votan. Tiene que ser una palabra, como os digo, que evoque, pero que tampoco sea muy evidente, porque si no, no puntuaremos. Dependiendo del número de jugadores, si nos elige 1 o nos elige 2, pues nos vamos a llevar 3 puntos y ellos por haber acertado también. Y luego el resto de las cartas, el jugador que su carta haya recibido votos, se va a llevar un punto. El que ha fallado, que ha elegido la de otro, no se lleva. En partidas a 3 jugadores, en lugar de tener 6 cartas en mano, vamos a tener 7 cartas. El jugador, que es el cuentacuentos, elegirá una palabra y una carta, pero los demás jugadores elegirán 2 cartas. Entonces, el cuentacuentos barajará, si estamos jugando 3, 2, 2 y la suya, con lo cual estaremos barajando 5 cartas. Barajará las 5 cartas y las colocará igual, encima de la mesa. Entonces, ¿qué diferencia hay también a la hora de puntuar? Cuando un solo jugador adivina la carta, pues yo, que soy el cuentacuentos, y él, nos vamos a llevar 4 puntos en lugar de ganar 3. Por lo demás, pues todo es exactamente igual. Lo que pasa que a 3 se quedarían muy poquitas cartas y sería más difícil. Entonces se juega que los que no son el cuentacuentos eligen 2 cartas. Al final del turno, tanto versión de 3 como versión de 4, 5 o 6, pues todo el mundo repone cartas hasta tener el número de cartas que determina la partida. Si es una partida de 3 jugadores, 7 cartas, y si es una partida de más de 3 jugadores, pues para tener 6 cartas en mano. Y este es el funcionamiento del Dixit, del cual pues es un juego que ya os digo que ganó el Spiel des Jahres, que ha recibido un montón de premios y cuenta con un montón de expansiones que se pueden mezclar o jugar por separado para darle todavía mayor rejugabilidad con estas cartas. Ahora ha salido el Dixit Stella. ¿Qué diferencias retiramos y qué diferencias nos vamos a encontrar? Nos encontramos con un juego que lo primero que encontramos también son las reglas, y que tiene algo más de componentes. Vamos a ir sacando, viene con un inserto bastante bien preparado. Es como una especie de tablero que es tipo puzzle, que tenemos que unirlo. Luego aquí tenemos el número de rondas, que lo vamos a ir poniendo, será el marcador de rondas. Este juego sí se juega en un número determinado de rondas, que son 4 rondas y van a ir determinadas por la luna. Un marcador de puntuación,
que bueno, pues lo suyo es que lo maneje una persona, aunque esté visible para todos, pues se lo dejaremos asequible a una persona y será la que lo manejará. Aquí apuntará los nombres y luego, bueno, pues aquí irá apuntando las puntuaciones que se hacen en cada ronda. Cada jugador, vamos a poner así para que se vea bien, cada jugador recibirá, dependiendo de su color, un tablero individual de estos que pues mantendrá en secreto mientras estás jugando. ¿Qué más componentes tenemos? Tenemos las cartas de Dixit, que como os decía son exactamente iguales que las anteriores y se pueden combinar con el otro juego o usar las del Dixit normal para este juego. Y luego aquí tenemos palabras, tarjetas de palabras. Porque tiene una forma de juego un poquito diferente. Dependiendo del número de jugadores, pues cada uno cogerá también el disco que corresponda, que se colocan tal que aquí, en primer momento, se colocan ahí, cogerá el rotulador de su color y cogerá un borrador, que viene con borradores para todos, y la ficha del jugador inicial. Esos son los componentes. En este juego voy a mover todo un poco hacia aquí porque si no, no va a entrar. No vamos a tener cartas en mano, a diferencia del anterior. Aquí lo que se va a hacer es como una zona de cartas común a todos los jugadores. Barajamos las cartas que quede cuadrado. Barajamos las cartas y colocaremos 3 filas, vienen marcados los huecos, 3 filas de 5 cartas en cada fila. No sé si va a entrar en el plano. A ver si yo creo que sí, si lo arrimo un poquitín más. 2, 3, 4 y 5. Perfecto, ¿veis? Sí que entra. Entonces colocaremos, pues eso, así las cartas de forma que nos queden visibles a todos los jugadores. ¿Vale? Esas son las cartas con las que vamos a jugar esta partida. Entonces, primera ronda, cogemos la tarjeta y sacamos una palabra que colocamos tal que hay. La palabra en este caso, creo que no se ve, la palabra en este caso ha sido sorpresa. Queda así visible en la parte de arriba a todos los jugadores. Ahí se ve. La palabra ha sido sorpresa. Entonces, con estas tarjetas que yo tengo aquí, tengo que marcar las cartas que a mí me evoquen sorpresa. Por lo que sea, porque me recuerden, por lo que sea. Las que yo crea que marcan sorpresa. Pero ojo, tenemos que marcar las cartas que nos marquen sorpresa, pero intentando no ser el jugador que más cartas marque. Es decir, tenemos que intentar seleccionar las más posibles para poder coincidir con los demás, pero tampoco nos interesa ser los que más cartas marcamos. Ahora vamos a pensar qué cartas nos pueden evocar sorpresa. Bueno, y después de mucho pensar, yo voy a marcar 2 cartas. Voy a marcar aquí esta escalera en medio del campo, con lo cual me hago aquí una cruz. Y voy a marcar este árbol con estas flores, que las flores son una sorpresa para alguien. Esto es personal, los demás jugadores no lo están viendo. Así, llegado cuando todos acaben de seleccionar, pues yo digo, yo he marcado 2 palabras. Otro jugador dice, bueno, pues yo he marcado 3 palabras. Y el último dice, yo he marcado 4 palabras. Vale, el que ha marcado 4 palabras, para empezar, como ha marcado muchas más que todos los demás, se va a la oscuridad. Esto no le va a afectar en la forma de jugar la ronda, pero sí en la puntuación. Si yo hubiera marcado 2 palabras y el azul y el morado hubieran marcado 4 palabras, no pasaría absolutamente nada. El jugador que tiene la ficha de jugador inicial es el que empieza y tiene que decir una carta. Yo, por ejemplo, voy a decir
esta carta. ¿Qué pasa? Si varios jugadores han escogido la carta que yo he señalado, todos vamos a obtener una chispa, es decir, vamos a poder rellenar 2 estrellas. Si solo un jugador más a mayores de mí ha elegido esta carta, pues si estamos en una partida de 3, si solo 2 hubiéramos elegido esta carta, vamos a rellenar una super chispa. Vamos a poder pintar las 3 estrellas. Pero, ¿qué puede pasar? Que nadie haya elegido la carta que yo he cogido, porque, bueno, pues aquí la realidad es que tampoco era sencilla. Entonces, si nadie ha cogido, pues yo me caigo. ¿Qué pasa? Que no puedo rellenar ya ninguna estrella durante esta ronda. No podré volver a ser explorador durante la ronda. Y deberé de mantener mi pizarra individual, sí que con las cruces mirando para mí, sin enseñársela a nadie, porque yo no puedo, pero con mis cruces sí que otros jugadores van a poder llevarse chispas o super chispas. Para evitar caernos, pues como explorador tenemos que intentar siempre señalar las cartas que creamos que son más evidentes. Sí, bueno, pues eso, yo y otro jugador hemos acertado, pues me he llevado la super chispa y sería el turno del siguiente jugador, que ahora, pues por lo que sea, imaginaros, señala esta carta. Yo no la tengo, no digo nada. ¿El otro jugador la tiene? Vale, pues se señala en super chispa. ¿El otro jugador no la tiene? El que se ha caído es el contrario. Turno del siguiente jugador, exactamente igual. Pues ahora señala esta carta. Vale, yo no la tengo, no digo nada. El otro jugador sí la tiene, con lo cual pues se señalan super chispa. Y ahora es mi turno y yo digo esta carta. Bueno, da la casualidad de que la tenemos todos, pues se pintó las chispas, las 2 estrellas. Turno del siguiente jugador que señala esta carta, la tienen ellos o no la tienen o tal, se cae. Y así hasta que terminemos todos. Pues yo en el momento que tengo mis 2 palabras he terminado. Cuando acabe la ronda número 1, pues volteamos la ficha de ronda número 1. Aquí tendríamos escritos los nombres de los jugadores que estamos participando y apuntaríamos el número de puntos que cada uno ha recibido en esa ronda 1. Bueno, pues yo, por ejemplo, he recibido 5, el otro, imaginaros que ha recibido 3 y otro pues ha recibido 2. Bueno, pues ahí están los puntos. Y pasaríamos a una siguiente ronda. El jugador que tiene la pieza de marcador inicial da la vuelta y saca una nueva palabra, verano. Y tenemos que, con las mismas cartas, señalar las cartas que nos evocan al verano. Pues mirad, por ejemplo, aquí esta yo la veo muy evidente, sería una muy buena palabra para poder empezar. Pero que puede haber pues muchas más, y entre más consigamos decir y más cuadremos con los demás, pues será mejor. Os decía que si un jugador marca más número de cartas que los demás, pues pasa a la oscuridad, que no le afecta a la forma de jugar, pero que sí le va a afectar a la forma de puntuar. ¿Por qué le afecta a la forma de puntuar? Porque un jugador en la oscuridad marcará una estrella menos. Entonces, en cartas en las que yo coincida con todos los jugadores, solo marcará, en cartas en las que yo coincida con todos los jugadores, en lugar de marcar las 2 estrellas, solo marcaría una estrella. Y en cartas en las que coincida con uno de los jugadores, en lugar de marcar 3, pues solo marcaré 2. Entonces voy recibiendo una estrella menos que los demás, porque consideran que al haber marcado muchas más palabras que los demás, o una palabra más que los demás, tengo más opciones de coincidir con más jugadores. Y así sin más, al finalizar las 4 rondas, sumaremos las puntuaciones que ha conseguido cada uno de los jugadores, pondremos aquí el total de las puntuaciones y el jugador con más puntuación pues será el ganador de la partida. Dixit es sin duda, pero vamos, sin ninguna duda, un súper ventas. Es uno de los juegos modernos
que nos podemos encontrar prácticamente en casi todas las grandes superficies. Además, es un gran conocido a la altura de Catán, Carcassonne, etcétera, etcétera, que nos pueden gustar más o menos, pero al final han enganchado a mucha gente a los juegos de mesa modernos. Pues yo creo que Dixit ocurre exactamente lo mismo. Cuenta este juego base con muchísimas expansiones que le añaden cartas con una belleza increíble, y luego pues existen muchas maneras de poder variar y hacer modificaciones del juego, de utilizar sus cartas, etcétera, etcétera. Y ahora llega este Dixit Stella. Con una esencia muy parecida, como habéis visto, pero con bastantes diferencias, yo creo, como para que puedan ser compatibles en la ludoteca, aparte de añadirnos un nuevo mazo de cartas que puede ser usado en cualquiera de los juegos, tanto como en el juego base como que en el Stella, igual que podemos usar las cartas del Dixit normal para jugar al Stella. ¿Cuál me gusta más? Opiniones. Creo que posiblemente, si es un grupo de adultos y es un grupo amplio, es decir, si vamos a jugar a 5 o 6 jugadores, a lo mejor este Dixit va mucho más fluido. Si lo vamos a usar como juego familiar y pretendemos que jueguen niños, 7, 8 años, creo que para ellos es mucho más sencillo este Dixit Stella. Porque ya veis que me pasaba incluso a mí cuando estaba con las tarjetas que me salieron, o sea que no estaban ni preparadas. El sacar una palabra o una frase abstracta que evoque una imagen, pero sin ser muy evidente, para que no todos te marquen tu carta, a veces es complicado para un adulto. Entonces, si es un niño, creo que aún muchas veces es más complicado. Entonces, yo me decantaría por este Dixit Stella. El hecho que el juego te proponga una palabra y tú tengas que ser la que eliges las cartas, creo que es mucho más sencillo. Nosotros hemos jugado hasta con la mediana, lo ha probado, sentado con alguno de nosotros, y ojo que controlan, se les hace bastante más sencillo. Otra particularidad, creo que en grupos pequeños de menos jugadores funciona mejor, a 3 por ejemplo, funciona mejor el Dixit Stella que el Dixit. A pesar que a 3 jugadores aquí se añaden 2 cartas y se seleccionan 5, creo que es más interesante de jugar Stella que Dixit. Ahí las particularidades. Me ha gustado mucho y creo que ambos son compatibles en la ludoteca. Si tienes Dixit, ¿me compraría Dixit Stella? Depende. Si eres un fan de la serie Dixit, como hay muchísima gente que tiene todas las expansiones, montón de expansiones, me lo compraría. O sea, son compatibles, añades un nuevo mazo de cartas perfectamente. Si no tienes ninguno de los dos, ¿por cuál me decantaría? Tenéis la explicación de los dos al pormenor. Mirar a ver qué mecánica os gusta más y con qué tipo de gente lo vais a jugar. Creo que es aún más sencillo de hacer participar a todo el mundo el Stella que el Dixit normal. Porque en el Dixit normal al final hay que tener la imaginación, el pensar la palabra, y muchas veces cuando la persona no ha jugado, es que a mí no se me ocurre, es que a mí no se me ocurre. O sea, de hecho a mí me ha pasado en años atrás que lo hemos sacado y mis padres y así, pues no les apetece. No, a mí es que eso no, porque no se me ocurren frases, porque no, o pues eso, o la palabra que usan es muy evidente, que se le selecciona siempre todo el mundo. Entonces, yo creo que funciona mejor este Stella. Si es un grupo de amigos, mismo nivel, mismo todo, y estás 5 o 6 jugadores, posiblemente me quedara con este porque va más rápido, más ligero, hay menos entreturno y va más fluido. Así que ahí tenéis las distintas opiniones de los dos Dixit. Decidme vosotros si tenéis, si no tenéis, si conocéis algunos, si os gustan.
cualquier fallo, cualquier cosa que podáis visto, dejármelo por aquí abajo en comentarios, me encanta leeros y siempre intento contestaros a todo el mundo. Y si no tenéis nada que decir del Dizzy, me podéis dejar un hola y yo os saludo y casi siempre contesto a todo el mundo, a no ser que algún comentario se me pase. Y nada más, que espero que este vídeo comparativo de los dos Dizzy, el Dizzy de toda la vida y el nuevo universo Stella, os haya gustado y os sea de ayuda. Podéis suscribiros al canal, dar al like, nos encontráis en Instagram como Con 4 Hijos. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!